Sí, una sensación de no querer envejecer en Buenos Aires. Dejar atrás a parte de tu familia. La energía fluye de una manera diferente y es súper lindo. Is it a cult? Bueno, mi nombre es Laura, yo soy de España. He venido aquí a vivir con mi compañero Sergio y con mis dos hijos, Hugo y Tiago. Bueno, para mí la Ecovilla, lo que espero de ella es que sea un lugar de conexión tanto con la naturaleza como con el resto de vecinos y vecinas que la forman. Nosotros veníamos buscando como un espacio donde poder estar mucho más en contacto con la naturaleza y donde nuestros hijos pues, puedan crecer de una forma más natural y en un ambiente de familias o personas que se mueven en entornos similares a lo que nosotros buscamos como ideales, ¿no? de vida. Así que eso fue lo que nos hizo un poco elegir venir aquí a Ecovilla San Mateos. Hola, soy Andrés, soy de Argentina y voy a vivir en algún momento aquí con mi compañera Mariana. Durante la pandemia vi por Zoom una charla TEDx, una TED Talk de Marcelo Balanzi en Argentina. Y ahí descubrimos la Ecovilla, termino de verla y quedé muy movilizado y con ganas de conocerla. Le digo a Mariana, che, acabo de ver una charla así, así. Me dice, ay, yo la vi. Bueno, algún día tenemos que ir a conocer ese lugar. Así que bueno, un par de años después tuvimos posibilidad de viajar aquí y vinimos a conocer. No estábamos buscando nada, la verdad. Sí, una sensación de no querer envejecer en Buenos Aires y de tener ahí como la inquietud de buscar algún lugar, pero no es que vinimos con esa intención. Fue más como una intuición. Hello, I'm Wim. And I am Jasmine, and this is our little boy, Rafa. He's 4.5 years old, and we also have a little girl, Fiore. We're originally from Antwerp, Belgium, and ready to move to Costa Rica. How did we discover Ecovilla? I think I always wanted to move abroad, but my wife didn't because she missed the community. And we were looking for alternative schooling for the kids as well. And then we came on the Real World School. So I think that's how we got to Ecovilla. Yes, I fell in love with the Real World School, and then I fell in love even more with the community ASM behind it. And I told him about it, and we were like, are we going to homeschool or not? And then I saw the project, and I told him about it, and he was up until 4 a.m. Looking everything up about it, and then... And the next week we bought a lot. Yeah. Mi nombre es Mariana, yo soy de Argentina. Voy a estar viviendo aquí con mi compañero de vida, con Andrés. Nosotros dos esperamos recibir visitas de nuestras hijas, pero permanente estaremos aquí nosotros dos. Bueno, descubrimos la Ecovilla un poco por casualidad. Estábamos visitando Costa Rica y vinimos a lo que ahora se llama la Ecovilla original de visita. Y ahí nos comentaron de que iban a estar desarrollando la nueva Ecovilla, todavía no había nada, era el 2022. Y nosotros no estábamos buscando nada. O sea, con Andrés sentimos una necesidad de ser parte de esto y fue una decisión, digamos, intuitiva y no racional. No la podíamos explicar, pero bueno, arrancamos la aventura y bueno, se va desarrollando y va adquiriendo el sentido que en ese momento no sabíamos que tenía. Hola, yo soy Karina. Vamos a vivir aquí en Dalia. Mi nombre es Carlos Hider y yo soy originario de Argentina, pero tengo 34 años de vivir en Costa Rica y vivimos en Dalia, nosotros dos. Con mi mamá. La mamá de Karen. Y mi mami que tiene 70 años. Y bueno, nosotras sí somos de Venezuela y tenemos ya 9 años viviendo acá en Costa Rica. ¿Cómo descubrimos la Ecovilla? Es súper interesante. Yo siento que la energía y la buena vibra de este lugar nos llamó. Y nos llamó, literalmente nos llamó. Y fue un proceso de búsqueda donde pasamos por diferentes lugares, fuimos a ver desarrollos. Lo que nos llamaba la atención de todos estos desarrollos es que nos mostraban los terrenos y veíamos zonas devastadas, donde habían quitado todos los árboles
inmediatamente sabíamos que ese lugar no era para nosotros. Y de una manera casi podríamos llamar hasta mística, misteriosa, este lugar nos empezó a llamar, conocimos previamente, pero luego nos mandaba señales increíbles. Pasábamos, por ejemplo, por San Mateo de Orotina y recibíamos una llamada de Juliana, ¿no es cierto? Y decíamos, pero ¿cómo sabes que estamos aquí? Y no, y era simplemente casualidad. Y entonces sabíamos que teníamos que regresar. Y así fue. Sí, totalmente. El hecho de que nosotros estábamos buscando un lugar donde creciera, donde fuera totalmente natural, donde se viera esa conexión con la naturaleza. Y fue como muy triste porque ya llevábamos muchos meses y yo creo que casi un año buscando este lugar y no encontrábamos por ningún lado. Por fin alguien nos habló de la Ecovilla y escribimos como para ver de qué era y poder escuchar de qué se trataba el proyecto. Y ahí fue cuando pasó lo que comentó Carlos, de que veníamos por San Mateo, íbamos a San José para otra cosa y llegó y entró la llamada de Julián. Y de ahí en adelante han pasado muchas cosas. Cada vez que venimos, la energía fluye de una manera diferente y es súper lindo. La manera en la que encontramos el lote, que nos metimos a caminar y como que sentir de que este es el lugar que queríamos. Entonces la verdad que siento que hay una conexión como muy, muy especial con esta tierra y con este espacio que crece y que está vivo. Bueno, en realidad yo la Ecovilla la encontré de casualidad. Fue más bien que venimos haciendo una ruta para buscar lugares educativos donde poder conectar con la forma que nos gusta de educación para nuestros hijos. Y cuando vinimos a conocer Real World School, pues nos dimos cuenta que también existía el proyecto de Ecovilla. Y vinimos de casualidad un poco al proyecto, vinimos a dar una vuelta y la verdad que nos enamoró, ¿no? Nos enamoró pues esa búsqueda de comunidad que hay aquí, de que sea una comunidad ecológica, que busque como valores el cuidar el entorno, la naturaleza, el cuidar esa comunidad de vecinos y vecinas. Entonces eso fue una de las cosas que más nos animó a quedarnos por acá. Primero que la Ecovilla está inserta en un país donde ya el cuidado del medio ambiente está muy favorecido, que en otros lugares no es tan así. Entonces, poder estar en este entorno nos llamó mucho la atención nada, para nosotros, yo que soy de ciudad, para mí es un cambio de vida, un cambio de óptica que bueno, me resulta desafiante y de alguna manera pienso que es lo que deberíamos hacer. Y aquí en la Ecovilla está todo dado. O sea, no es que las cosas son, sino que las cosas se están construyendo, y no me refiero a los bienes raíces, me refiero a la comunidad o lo que llaman estructuras invisibles, ¿no? Que son las maneras en que vamos a construir los lazos, cómo resolver los conflictos, cómo generar nuestras normas escritas y no escritas. Which lifestyle or which aspects attracted us the most in Ecovia, I think, is getting out of the rat race and also being around other people, like-minded people, being in the community, having a lot of kids around. Yeah, exactly. And To feel part of something bigger and I think we as humans, we really need to be social a lot, and it makes us better people, it makes us happier. And in Belgium, it is raining a lot. People are always like sick and coughing, and they're always like, oh no, we can't do anything this weekend because we're sick, or we have this or we have that. And we feel like it's a bit lonely to live in Belgium. So we are happy to come here and to have a lot of people around all year, and not only in summer. Lo primero que nos atrajo, pienso, de la forma de vida acá en Ecovilla, es la posibilidad de vivir en un contacto más profundo con la naturaleza, que eso también implica un contacto más profundo con uno mismo, porque nosotros también somos parte de la naturaleza, y en contacto con los otros miembros de la comunidad. Creo que eso fue lo primero. Después, bueno, vienen otras cosas, pero eso fue el primer llamado.
Y bueno, entre los aspectos que nos llaman muchísimo la atención de la Ecovilla San Mateo y que obviamente nos arraiga a este lugar cada vez más profundamente, es el sentido de comunidad, la pertenencia, la creación, la posibilidad de crear una comunidad desde cero y negociando, viendo los intereses de cada uno, participando activamente. Creo que esto es algo muy valioso, creo que es algo que se debería replicar en muchísimos lugares porque creo que hacia allá es la única forma que puede ir hacia la humanidad, ¿no es cierto? Vivir en consonancia, en respeto entre nosotros, pero también fundamentalmente, y algo muy importante para nosotros, es vivir en consonancia con la naturaleza que nos rodea. Para mí vivir aquí en San Mateo es un regalo porque realmente pues tengo una vida en paz. Puedo hacer bastantes cosas, puedo salir a caminar, puedo salir a conocer otras personas, otra gente de un montón de nacionalidades del mundo. Me permite estar súper en contacto con la naturaleza, las estrellas, la luna, las plantas, la cantidad de animales y fauna que te puedes encontrar y ese color verde que está en todas partes que a mí me conquista. Bueno, no vivo aún aquí, pero ya he venido en distintos momentos a estar aquí unos días y sobre todo en los encuentros de vecinos, en los gatherings, que al principio me generaban un poco de inquietud de cómo sería esto. Y la verdad es que ya la primera vez que vinimos fue muy movilizante y emocionante. De encontrarse con un montón de gente muy distinta, de culturas muy distintas, pero con una intención de encontrarse. Y eso me parece que es lo que hace la diferencia. Cada vez que vengo no me quiero ir más. Y cada vez que me voy, bueno, estoy esperando el momento de volver. How would I describe Ecovia to someone who doesn't know Ecovia yet? I think it's a really peaceful place, right into nature, with a lot of like-minded people who want to be social, who want to get together and do great stuff. Nosotros todavía no estamos viviendo aquí en la Ecovilla, pero la manera en que somos parte ya, y ya estamos de alguna manera participando, más que nada es a través de los encuentros de vecinos, de futuros vecinos que se hacen en este momento 2 veces al año. Ya vinimos a 3 encuentros. Son 3 días súper intensos, muy interesantes, y donde yo siento que lo más importante que está pasando es que estamos colectivamente imaginando el por qué hemos elegido vivir de esta manera. Y bueno, buscando esa respuesta, que a lo mejor encontraremos o no, pero que vamos en ese caminito. ¿Cómo describiría la Ecovilla? Bueno, pasamos hablando todo el tiempo de esto. Es un lugar mágico, es un lugar donde la naturaleza está en totalmente conexión con nosotros, los seres humanos, que no somos ajenos. Y regresando, la Y naturaleza regresando. creciendo. Creciendo, exactamente. Algo muy particular es que en las sociedades y en la urbanidad siempre nos hemos alejado de ese concepto naturaleza, fauna, flora y seres humanos. Y pensamos que somos totalmente ajenos y apartes y que nosotros tenemos derechos sobre ellos. Y cosa que me encanta de la Ecovilla es que todos aquí entendemos de que estamos iguales. Humanos, naturaleza, fauna, flora. Y que todos en consonancia somos uno solo. Y es la verdad, es lo que nosotros queremos, es como el concepto básico y es lo que nos atrae a la Ecovilla. Y es de lo que hablamos con nuestros amigos, porque cuando nos preguntan y nos dicen, ¿pero por qué se van, en el caso mío, tan lejos del mar? Y bueno, les explicamos esto, que es el lugar donde encontramos que estamos todos en la misma frecuencia de convivencia con la naturaleza, de respeto. Y pasamos hablando de esto, nuestros amigos ya están como... Pero bueno, también le hemos despertado la curiosidad muchísimo a ellos. Y es que creo que, y hoy hablamos de esto con alguien acá, que tenemos también nosotros una misión que es de alguna manera demostrar y, ¿por qué no?, enseñar también, si podemos, cómo se puede convivir, encontrar formas de convivir con la naturaleza sin dañarla y respetándola. Y bueno, eso creo que acá en la Ecovilla lo encontramos al 100%. La coexistencia, que es tan importante. Una de las preguntas que yo me hacía antes de comenzar era si este
podría ser el lugar donde desarrollarnos como familia. Principalmente nuestro gran miedo podría ser si esta comunidad iba a poder dar cabida para que nuestros hijos, sobre todo, se puedan desarrollar de aquí a unos años, que puedan tener una amistad, un grupo sano, seguro, donde ellos puedan desarrollar. Y obviamente, pues después del tiempo que llevamos aquí viviendo, pues nuestros miedos se fueron y efectivamente es un lugar ideal para podernos desarrollar, para poder compartir y donde nuestros hijos seguros se van a poder desarrollar en un ambiente increíble. De alguna manera, la pregunta más importante era, yo veía en los Zooms de vecinos cuando hablaban de las estructuras invisibles. No sé lo que es eso, pero luego, estando aquí, lo entendí no de aquí, lo entendí íntegramente. Es la conexión y la voluntad de construir juntos un lenguaje, una cultura que no existe y que es una cultura que se construye desde las diversidades. Before joining the community, my first question was, is the project real? And if it is it a cult? So we were really happy once we got here to see that there's a lot going on, a lot of construction going on, a lot of community building going on. So yeah, the project is real. It's not a cult. They're just normal people looking for the same lifestyle. So Bueno, la verdad que quiero invitarlos a todos a que vengan a conocer la Ecovilla, a formar parte, aunque sea de visita, para ver cómo es el gustito de estar aquí, a conocer Costa Rica, este país maravilloso. Tengo mucho para aprender, porque ya desde los nombres de las frutas hasta la historia de este país, y bueno, mucho para aprender, pero eso también me entusiasma muchísimo, así que invito a todos a que conozcan esta zona que es hermosa. Actualmente vivimos en Playas del Coco, pero venimos constantemente para acá a las actividades y a todo lo que se está generando mientras crecemos en conjunto. Y lo más maravilloso es que es un lugar de paz donde nos levantamos en la mañana y poder sentarse a observar y estar tan cerca de la naturaleza, tener el árbol con los detalles, con los pajaritos, el sonido de la naturaleza tan cerca que nos invade, como que es sentirse apañado, acompañado de todo eso. La famosa lluvia de bosque, salir al terreno y luego también tener ese contacto de poder estar descalzo y sentirse totalmente en tierra. Eso creo que son las cosas que más me encantan. Poder bajar al arroyito o al río y disfrutar de esta energía que baja de la montaña tan pura, ¿no es cierto? Y saber que es pura. Es como regenerarse. Si me preguntas realmente cómo se siente estar acá, nosotros sentimos que es como, vamos a regenerarnos porque lo necesitamos. Salimos de todo el diario, que es una locura, a tener un espacio y un momento de conexión, de descanso y de relajación lindo en conexión con la naturaleza. Y bueno, y pensando y teniendo la seguridad de que pronto esta va a ser nuestro estilo de vida. Y por dicha, bueno, dentro de muy poco tiempo, este va a ser nuestro estilo de vida. Bueno, y venir a vivir aquí al final es un reto, ¿no? Tanto a nivel individual como familia, pues se presentan diversos retos a lo largo de estas decisiones, ¿no? Como es dejar atrás, aparte de tu familia o tus amigos o tu país, tus costumbres, tu cultura. Para nosotros no ha sido tan difícil porque no es la primera vez que lo hacemos y pensamos que tiene mucho más poder el enriquecimiento que sentimos de esta experiencia, bueno, que sentimos y que vivimos, más que pues, los miedos que podamos tener por lo que nos podamos encontrar, ¿no? Y al final, pues, va a haber muchos más beneficios que contratiempos en esto. Así que animo a la gente a que puedan hacer lo mismo. La verdad es que a mí me dan ganas de compartir este lugar con todo el mundo, con quien quiera venir a conocer, porque realmente vale la pena. Es difícil explicar en palabras. A veces me preguntan, ¿pero cómo es eso? Y uno terminaría definiéndolo en principio como un emprendimiento inmobiliario, un barrio cerrado. Y la verdad es que excede un montón eso, no es eso. Es un lugar muy bonito, lleno de toda la vegetación de este lugar, pero lo más importante es lo que está pasando con la gente.
to people still doubting to join, I would say come to the gathering because you talk to a lot of people, and just as we thought at first, oh, we could just come and go for a few months, but we talked to so many people and we just love the place, love the people, and yeah, you're hooked and you're in love and you just want to move in as soon as possible and don't ever want to go back, I think. I would also say don't get stuck on the practical stuff, because once you get here and you get a feel of the tranquility around, yeah, you will overcome the practical things, and for sure you will like it here. Bueno, con toda esta creciente de desarrollo, a veces nos preguntamos si es posible volver a retomar los valores sociales y el vivir en equilibrio y en respeto. Estamos en una sociedad muy acelerada que tiende a ir cada quien por sus beneficios propios sin pensar que ese beneficio o esa libertad tiene un punto específico y que termina justamente donde yo ya le hago un daño al otro. Entonces, vemos tristemente de que a veces la sociedad nos estamos olvidando de eso. Y veníamos justamente preguntándonos mucho antes de este proyecto si de verdad íbamos a encontrar a estas alturas del siglo XXI, con tanto desarrollo, un lugar donde todos pensaran en consonancia y lográramos trabajar por el rescate de los valores. Entonces lo encontramos. O sea, de verdad y de corazón, algo que nos amarra a este lugar y que nos encanta es que todos tenemos por lo menos la intención de construir una sociedad con valores y con libertad totalmente, pero con libertades que respetan las libertades de los demás. Entonces eso es sumamente importante, porque está bien de que seamos seres libres, de que seamos seres auténticos, y es que se nota en cada uno de todos los que estamos acá, de que todo el mundo es auténtico, todo el mundo es libre, todo el mundo se expresa y dice su opinión, pero estamos todos totalmente conscientes de que esa expresión, esa opinión tiene un límite, y mi límite es hasta donde no afecte al otro. Y que vivimos en consonancia, que vivimos en grupo, en comunidad, bajo valores, bajo respetos, bajo todo eso. Y bueno, y rescatar lo que dijiste anteriormente, que estuvimos a punto de dar la batalla, la búsqueda por perdida. Y bueno, hasta que llegamos aquí a la Ecovilla San Mateo y nos dimos cuenta que este era el lugar donde todo esto se estaba ya desarrollando. Así que simplemente nos unimos a este proceso felices.